Hola queridas amigas y amigos artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte, bienvenidos de nuevo a la bellísima ciudad de Florencia y bienvenidos a la iglesia de Santa María Novella. Hoy vamos a entrar en el interior para descubrir los tesoros que en ella se albergan. Si os interesa el vídeo, seguid mirando, ¡vamos allá! Bien, pues nos encontramos ahora en el interior de la iglesia de Santa María Novella. Como veis, una iglesia gótica de 3 naves, cubierta con bóvedas de crucería, con esos arcos bícromos que caracterizan todo el interior de esta iglesia. Como decía, es la iglesia de la congregación de la orden de los dominicos. Solía haber 2 grandes órdenes mendicantes en las ciudades medievales, que eran los franciscanos y los dominicos. Florencia no era una excepción, y tenemos sendas iglesias de ambas órdenes mendicantes. La de los franciscanos es la iglesia de Santa Croce, en la otra parte de la ciudad medieval, y esta, como digo, de los dominicos. Es un espacio amplísimo, la nave central es más ancha y alta que las laterales y está lleno de tesoros que vamos a describir a continuación. Mirando hacia la contrafachada, es decir, la cara interior de la fachada, encontramos esta vidriera circular, este rosetón, con una anunciación y otras escenas religiosas del Nuevo Testamento de Andrea di Buonaiuto. Y si descendemos un poco por este muro interior de la fachada, encontramos un tímpano con arco apuntado que contiene una pintura al fresco que es una Virgen con niño, una natividad, vamos, la Virgen con el niño Jesús, San José, la mula y el buey, que es ni más ni menos que de Sandro Botticelli. Hecho hacia 1475, el último cuarto del siglo XV, del 480. Y por aquí encontramos algunos cuadros ya del siglo XVI, un fresco del siglo XV, de autores diversos toscanos y florentinos. Las naves laterales de Santa María Novella se fueron decorando en el siglo XVI con una serie de altares, como estáis viendo, con cuadros, muchos de ellos de Giorgio Vasari, el mismo que hizo, por ejemplo, los edificios de la actual Galería degli Uffizi. Y aquí al fondo ya estamos viendo una de las obras maestras de esta iglesia, que es la famosísima Trinidad de Masaccio, a la que dedicamos un capítulo específico. Este fresco maravilloso del 480 estaba oculto tras uno de estos altares, pero en el siglo XIX fue redescubierto y estudiado en profundidad. Nos encontramos de nuevo en la nave central de Santa María Novella y fijaos lo que cuelga aquí en esta nave. Es un impresionante Cristo crucificado, un crocefisso, que es una pintura sobre tabla, obra nada más y nada menos que de Giotto, el gran adelantado a su tiempo que introdujo algunas de las novedades que después vemos en el Renacimiento. Es un Cristo, como veis, que no está en posición frontal ni hierática, sino que está como de medio lado, mucho más humano que otros Cristos que hemos visto en la época del gótico. Recordemos que Giotto todavía es un pintor del siglo XIV, es decir, no es todavía del Renacimiento, sino que se inscribe dentro del gótico. Pero fijaos qué increíble realismo, cómo usa esos tonos verdosos para dar ahí un tono de la piel aparentemente más realista, bueno, muy característico, y cómo se ve también esa impresionante expresión en el rostro, que es mucho más humana que otros Cristos de la misma época. La Virgen y San Juan en los lados, y por aquí el Calvario, digamos, que es el que da nombre, es decir, la calavera que da nombre al monte Calvario. Se dice la leyenda que Cristo fue crucificado en el mismo lugar donde había sido enterrado Adán, y que por tanto Adán fue el primer pecador y también el primero en recibir la sangre salvadora de Cristo. Bien, pues ahora nos encontramos ya en la zona del altar, el altar mayor,
porque fijaos que tiene todo este tabernáculo impresionante en diferentes mármoles, incluso con una imitación a escala de la cúpula de Santa María del Fiore, de la catedral. Y aquí detrás encontramos una de las capillas más importantes de toda la iglesia, es la capilla mayor, llamada Cappella Tornabuoni, porque pertenecía a esta familia y tiene unos maravillosos frescos de Domenico Ghirlandaio que vamos a ver ahora. Bien, señores, pues nos encontramos ya en el interior de la Cappella Tornabuoni, que es la capilla mayor de Santa María Novella, decorada con estos maravillosos frescos realizados por Domenico Ghirlandaio, con, al parecer, la participación como aprendiz del mismísimo Michelangelo Buonarroti, que aquí aprendería la técnica del fresco. Este panel, esta pared izquierda, está decorada con un ciclo de frescos dedicados a la vida de la Virgen María. Aquí tendríamos una primera escena, que es la expulsión de San Joaquín, dentro de esas perspectivas clásicas tan cuatrocentescas. Fijaos que al fondo aparece, al fondo del todo, así en tonos rosáceos, lo que parece el Hospital de los Inocentes de Brunelleschi, con esa serie de arcos de medio punto. Aquí, como digo, la expulsión de San Joaquín, no le permiten entrar al templo, y todo esto con una serie de personajes, entre los cuales parece estar el propio Ghirlandaio, aquí autorretratado. A un lado encontramos aquí esta otra bellísima escena, que es el nacimiento de la Virgen María. Fijaos que son un montón de figuras femeninas, algunas reconocibles, como esta, que es la mismísima Giovanna Tornabuoni, la que después sería representada también por Ghirlandaio en un cuadro que se conserva en el Museo Thyssen en Madrid. Esta joven hermosísima, que fue retratada varias veces a lo largo del 480 de su corta vida. Fijaos en estas otras figuras con esos tejidos que van un poco ondeando al viento de forma, bueno, aparentemente sin motivo, pero para dar más gracia y elegancia, y es cuando van a alabar a la Virgen María. Por aquí arriba tenemos otras escenas, no voy a describirlas todas. Estos serían los desposorios de la Virgen con San José. Por aquí arriba la matanza de los inocentes, y arriba del todo ya sería la dormición de la Virgen, es decir, su muerte y ascensión a los cielos. El muro frontal, el que ya da hacia el exterior, el que sería el ábside, pero es un ábside plano, como veis, también tiene frescos, como por ejemplo una Anunciación que vemos por ahí a la izquierda, pero está dominado principalmente por estas vidrieras con otras representaciones que tienen que ver con la Virgen María, y en la parte superior de nuevo un fresco que representa la coronación de la Virgen entre diferentes santos. Si el muro izquierdo de esta capilla Tornabuoni estaba dedicado a la vida de la Virgen, este muro de la derecha está en cambio dedicado a la vida de San Juan, que es el patrono de Florencia. Tenemos por aquí, empezando por abajo, que es la secuencia cronológica, el ángel que se le aparece a San Zacarías, el padre de San Juan, también con muchos personajes, algunos de ellos reconocibles de la vida cultural florentina del siglo XV. Aquí a la izquierda tenemos otra escena bellísima, que es la visitación, cuando la Virgen va a visitar a su prima Isabel, donde de nuevo encontramos a Giovanna Tornabuoni, y esta vez incluso con el mismo vestido con el que luego Ghirlandaio la retrató en ese cuadro que hemos dicho, que hoy día se conserva en el Museo Thyssen. Bellísima Giovanna Tornabuoni, incluso con el mismo peinado, diría yo, con unos paisajes urbanos al fondo, ese muro en perspectiva magnífico. Por aquí tenemos el nacimiento de San Juan. Fijaos de nuevo estas figuras con vestidos volados por ahí, con diferentes tonalidades. Mirad la perspectiva del techo en esa escena. Y por aquí tenemos una escena curiosa, que es cuando San Zacarías, el padre de Juan, que se negaba a cumplir la orden de Dios de llamarlo Juan, porque decía, si no había nadie en la familia con este nombre, yo no le quiero llamar Juan. Entonces se volvió mudo, se quedó mudo durante tiempo, hasta que al final comprendió que era la voluntad de Dios. Entonces ya no podía decirlo, pero cuando todo el mundo le preguntaba, ¿y cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? El hombre no podía hablar, hasta que al final sobre un papel escribió, Juan es su nombre, y entonces ya recuperó la voz porque había obedecido la voluntad divina. Y luego, bueno, por aquí arriba aparece la predicación de San Juan ante algunos de sus discípulos, el bautismo de Cristo, que era su primo segundo, hijo de María, que era prima de Isabel, y por aquí arriba el banquete de Herodes. Y al final todo acabó pues mal para Juan, porque acabó decapitado, como todos sabéis.
Bien, seguimos en la cabecera de esta impresionante Basílica de Santa María Novella, en la zona de los ábsides, que, insisto, es una cabecera plana, no tiene ábsides semicirculares ni bóvedas de cañón. Y en este caso estamos contemplando la Cappella di Filippo Strozzi. Filippo Strozzi era miembro de la familia Strozzi, una de las familias más poderosas e influyentes de la Florencia del 480. De hecho, por aquí al fondo está su sepulcro. Y bueno, estas familias pagaban mucho dinero para tener capillas para su enterramiento en lugares de honor, ¿no? Como ya hemos dicho en otras ocasiones, recuerdo la introducción al Renacimiento, el mecenazgo era beneficioso para ambas partes, es decir, los artistas recibían manutención y encargos y les pagaban, claro, y los mecenas, las familias, sobre todo de la alta burguesía florentina, en este caso, obtenían con ello un gran prestigio al patrocinar estas obras de arte y, bueno, en este caso una capilla para su enterramiento. Todo ello está enteramente decorado con frescos de Filippino Lippi, que era el discípulo, bueno, era hijo de Filippo Lippi, también un gran artista, y discípulo de Botticelli, porque Botticelli se puso, digamos, entre medio de los dos Lippi. Quiero decir que Filippo Lippi fue maestro de Botticelli y a su vez Botticelli fue el maestro del hijo del primero, es decir, de este Filippino Lippi, que realizó estos magníficos frescos que representan pues escenas de la vida de San Juan y también de San Felipe, que es el santo, digamos, titular del nombre del patrocinador de esta capilla. Por aquí arriba tenemos el martirio de San Juan, ¿vale? Que lo asaron ahí, bueno, lo cocieron en una olla. Y por aquí tenemos un fresco muy bonito con unas arquitecturas clásicas que representa la resurrección por parte de San Juan de Drusiana en Éfeso. Aquí se observan estas figuras también llenas de movimiento y de cierto nerviosismo que denotan pues una influencia del maestro Botticelli. Siguiendo el mismo esquema que la capilla mayor central, la capilla Tornabuoni, esta capilla Strozzi también tiene vidrieras en la parte frontal, la que da al exterior, mientras que los muros laterales son los que tienen los frescos más interesantes. Y aquí, por ejemplo, tenemos escenas de la vida de San Felipe, como decía, Filippo es el nombre del titular, vamos, del patrocinador de esta capilla, y aquí tenemos a San Felipe apóstol, haciendo una especie de exorcismo delante del templo de Marte en Jerópolis. Aquí se ven pues una especie de arquitecturas con una supuestamente escultura del dios Marte, pero que parece un ser vivo y con muchas armas así romanas y otras simulaciones de esculturas, y parece que está expulsando a un monstruo, a un demonio por aquí que ha salido de un agujero. Y bueno, es una cosa que yo nunca había visto, una especie de dragón que se está echando una bufa ahí, una ventosidad, se puede ver que expele por ahí. En fin, menos mal que los frescos no tienen olor. Bueno, vamos a dejarlo. Y bueno, era para liberar a este miembro de una familia real importante aquí en Jerópolis, que había sido poseído. Entonces lo está liberando, al parecer, de este monstruo que le había poseído o algo así. No recuerdo muy bien la historia, pero bueno, escenas, como veis, bastante complejas, con mucho colorido, mucho movimiento y bueno, una capilla también hermosísima. Bueno, hemos salido por una puerta desde la misma iglesia que comunica con este chiostro verde o claustro verde, que es uno de los varios claustros que tiene esta Basílica de Santa María Novella. Recordemos que pertenece a una orden monástica, la orden mendicante de los dominicos, y bueno, este es uno de los varios claustros que tiene. Hay alguno que no se puede visitar, pero este sí, es muy pacífico y muy elegante, como podéis ver. Y desde este chiostro verde o claustro verde accedemos al impresionante Cappellone degli Spagnoli, que es esta gran capilla dedicada, bueno, se llama así porque aparecen representados algunos de los más importantes santos españoles. Pero bueno, lo que más destaca es este maravilloso ciclo de frescos de Andrea di Buonaiuto, que bueno, tiene muchas representaciones. Por aquí a la izquierda encontramos a Santo Domingo, que es el fundador de los dominicos, con una serie de personajes, por ejemplo aquí en lo alto, que son las 7 virtudes, las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y las 4 virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Luego aparecen autores de la Biblia,
como Job o los evangelistas, y curiosamente debajo de Santo Domingo a sus pies aparecen 3 de los considerados herejes en la época, que eran Arrio, el fundador del arrianismo, Néstor del nestorianismo, creo que era, y Averroes, que era, bueno, un sabio, como sabemos, musulmán. En fin, todos considerados fundadores de algunas herejías. En el centro encontramos un impresionante escena de la crucifixión, aquí a Jesús entre los otros 2 crucificados, es impresionante, y bueno, por aquí otras escenas de la pasión, bueno, algo realmente increíble. Y aquí a la derecha ya encontramos la resurrección de Jesús y recibiendo a otros santos que se salvan del juicio, ¿no? ¡Wow! Bueno, y en la pared que nos faltaba encontramos otra representación impresionante de la iglesia militante y triunfante capitaneada por los dominicos, es decir, como triunfos ahí de los propios dominicos, por aquí a Santo Domingo, realizando algunos milagros, salvamentos, etcétera. Y por aquí aparecen, bueno, los que van de negro y de blanco son los dominicos, pero fijaos que a sus pies aparecen un montón de perros, también con un pelaje blanco y negro, porque juegan con la palabra dominicos, que en italiano son domenicani, y es algo así como dominicanes, es decir, los perros del Señor, como los esbirros del Señor o los siervos del Señor. Y como dato curioso, aquí tenemos todo esto sigue siendo de Andrea di Buonaiuto, y aquí tenemos una representación del Duomo de la Catedral de Florencia, pero en una época en la que todavía no se había cerrado con la cúpula que más tarde haría Brunelleschi. Así que Andrea di Buonaiuto tuvo que inventárselo, imaginando cómo al final se cubriría, y bueno, la verdad es que acertó bastante, porque lo que al final se hizo pues es bastante parecido a lo que aquí él se imaginó y representó. Es una curiosidad. Y para terminar esta descripción de las joyas artísticas de Santa María Novella, lo hacemos con la descripción de este conjunto de frescos que antes estaban en el claustro verde, pero que fueron arrancados recientemente, restaurados aquí y colocados en esta sala anexa. Son obra de Paolo Uccello y su taller, y representan escenas diversas del Antiguo Testamento, del Génesis. Aquí tenemos, por ejemplo, el pecado original y la expulsión del paraíso. Por aquí tenemos otras escenas cuando se ven obligados a trabajar, Caín y Abel, etcétera. Otras escenas por aquí del Antiguo Testamento, o la muerte de Caín a manos de Lanak, que era un ciego, y al final pues le lanza sin querer una flecha que acaba con Caín. En fin, y por aquí una de las escenas más famosas y más chulas, que es la historia del Arca de Noé. Aquí Noé con su familia, y en la parte superior una curiosa representación muy en perspectiva del arca, que es esa especie de edificio de madera que vemos por ahí, y personajes así con mucho movimiento, destacando pues esta especie de collares que llevan algunos, que no tienen sentido, pero que era una figura geométrica que obsesionaba mucho a Paolo Uccello. Se llama mazzocchio y era dificilísima de representar en perspectiva. Como veis, es una especie de aro con varias caras, y así alternativamente blancas y negras, y que se van representando pues eso, en esa forma en perspectiva, que es algo muy complicado, y como decía, que le obsesionaba mucho, hasta el punto de incluirlo pues así en esta escena tan compleja del diluvio universal. Bueno, con estas obras maravillosas terminamos y cerramos la descripción de este conjunto de obras de arte impresionantes que hemos visto en Santa María Novella, aquí en Florencia. Bien, amigos, pues esto era todo desde la bellísima iglesia de Santa María Novella en la no menos bella Florencia. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dale a me gusta, y por supuesto, si no lo habéis hecho, suscribiros al canal El Auriga del Arte. Hasta otro capítulo, amigos.